En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelio de San Mateo, el capítulo 12, el verso 40. Dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Bien, vamos a estudiar este verso. ¿Qué nos quiere decir? Aquí hay, es un secreto, es una revelación por la cual Dios, mejor dicho, mediante su Hijo Jesucristo, nos la revela. O sea, toma de la situación de Jonás, pero la situación de Jonás era como pecador. Fíjate, por eso si usted recuerda en las enseñanzas anteriores, que la situación de Jonás como pecador, estando dentro del vientre del pez, 3 días con sus noches, o sea, 3 días, 3 noches, era como un infierno. Y a veces, claro, yo me he reído y me he gozado, pero en sí, usted no sabe verdaderamente lo que pasó con Jonás. Jonás, el estar dentro del vientre del pez, era como vivir un infierno en carne viva, en piel viva. Porque Jonás, fíjate, no había cometido adulterio, no había cometido fornicación, que es por la cual hacen un gran escándalo las iglesias organizadas y algunos pastores que no tienen doctrina del Señor Jesucristo. Sí, muchos consiervos míos que no tienen doctrina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo prácticamente horrorizan y se escandalizan de aquellos hermanos o personas que cayeron en fornicación, en adulterio, aspectos carnales. Oiga, y el chismoso, la chismosa, el pleitisto, el que maltrata a su mujer, la mujer andariega, aquellos que ocasionan división en la iglesia y forman grupos dividiendo el cuerpo de Cristo, bien metidos adentro. ¿Sí o no? A ellos sí, son santitos, hipócritas, falso. Jonás, ojo, Jonás desobedeció a Dios. Y la desobediencia es el peor pecado para Dios. Así que la desobediencia. Jonás, por desobedecer a Dios, por más argumentos que hubiese tenido, que Dios acá, que se van a arrepentir, que lo va a perdonar, ¿para qué voy a ir? Si otra vez esto aquí, si otra vez esto allá, ya lo conozco. Sí, que Jonás conocía a Dios. Qué bueno es conocer a Dios. Pero lo más agradable es hacer su voluntad. Y Jonás eligió lo peor, pues, así como Adán y Eva, que fornicaron, adulteraron, no, desobedecieron. ¿Cuántos desobedientes están metidos en las congregaciones, en las iglesias, ahí? ¿Sí o no? Y te engañan, diciendo, ¿cuántos se van con Cristo? Amén, dice. Y al pobre que fornicó, adulteró, lo miran ahí. No. Por eso Jesús dice, le dijo a los fariseos que las prostitutas, las rameras y los gentiles van delante de ustedes en el reino porque creyeron y se convirtieron. Entonces aquí Jesús dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, o sea, toma esa representación que Jonás estuvo en el pez, viviendo todo un infierno. Así Jesús iba a estar esos 3 días y 3 noches también. ¿En dónde? Mire, en el corazón de la tierra. ¿Y para qué va a estar ahí en el corazón de la tierra? ¿Qué cosa hay en el corazón de la tierra? En el corazón de la tierra se ha destinado un lugar en donde ahí se arrojan a cantidad de fuerzas de demonios malignos, ojo,
Y además ahí también son arrojados, lamentablemente con la pena de nuestro Dios, muchas almas, muchas almas que no se convirtieron, que no se arrepintieron, aquellos que murieron en pecado. También son arrojados ahí aquellos creyentes que no vivieron esforzadamente, ojo, que no vivieron esforzadamente la palabra de Dios. Vivieron un poco para Dios, un poco para el mundo, un poco para los hombres, otro poco para su carne. No, pues, ¿se da cuenta? Entonces, ellos también fueron arrojados ahí. Pero en aquellos años, gloria a Jesús, ¿cuándo fue ahí? Nos dice la Biblia que Él descendió después. Se da cuenta que Él murió en la cruz, supuestamente en su cuerpo, descendió esos 3 días. ¿Se cumplió su palabra? Sí. ¿Y a qué fue ahí? Ahí estaba, como se dice, 2 lugares. Por eso le digo, se apartó un lugar donde estaban en el tormento, en el fuego del infierno, y otro lugar un poco apacible, donde hasta entonces estaba ahí, se le conocía como el seno de Abraham. ¿Me entiende? Ahí estaba Abraham y todos los que habían creído con Abraham, todos, y vivieron y permanecieron en la fe en Dios, ojo, y que en esos tiempos no tenían Biblia, no tenían el Espíritu Santo, no había dones, pero permanecieron en la fe hasta lo último de sus días cuando estuvieron en la faz de la tierra, y sus almas fueron ahí a ese lugar. Mientras que los otros cayeron al otro lugar. Por eso usted lea la parábola, aunque no tiene nada de parábola, sino que es verdad lo que revela el Señor de Lázaro y el rico. ¿Ves? Por eso Lázaro, que nunca deseó el mal a nadie, sino que por el mundo y sus clases sociales fue él prácticamente un pobre hombre mísero, pero su fe permaneció en Dios, y que comía de lo que los perros dejaban y que los ricos desechaban. ¿Ves? ¿Entiende? Y al rico nunca se le ocurrió hacer una obra buena. Si usted es rico, llame y le guiaremos para que usted haga obras buenas y Dios sea complaciente con usted. Usted tiene dinero, Dios le ha bendecido bastante, no sabe qué hacer, llámenos, consulte. ¿Me entiende? Esta es una fundación. Usted no nos va a dar dinero a nosotros, sino que le guiaremos y trabajaremos juntos para dar ciertamente a aquellos que verdaderamente lo necesitan. Gloria a Jesús. Entonces el rico más bien se burlaba de Lázaro, que estaba ahí tirado y todo llagoso, ¿entiende? Así que murió Lázaro y murió el rico. Lázaro fue al seno de Abraham. Por eso usted, cuando vea a un pobre, un humilde, un abandonado, uno por ahí por la basura, no se burle, porque usted no sabe por qué condición llegó ahí o cómo está su corazón. Porque mucha gente y a veces los hijos, por ambición, han desechado a los padres, los han desterrado. ¿Se da cuenta? Y otros por el poder económico y porque tienen en sus manos a la policía, a los jueces, fiscales, entonces desechan, destierran y son abandonados, son sacados, son desechados. Pobre gente que les quitan sus cosas, así como aquellos que le quitan sus cosas a esa pobre gente. Oiga, que a la justa se prestará dinerito y va y compra alguito para vender y sustentarse, vienen y le quitan sus cosas y se lo llevan. Que no vende en la calle, dice, porque la ciudad debe estar limpia para los extranjeros. Hipócritas. Ándate a cualquier país y mira si no hay suciedad. Y vienes acá a querer santificar y que los extranjeros deja que el necesitado trabaje, por lo menos que trabaje y no que esté delinquiendo, y tal vez seas tú su próxima víctima.
Aleluya. Entonces Lázaro pues fue al seno de Abraham y el rico fue a otro lugar. Había una gran cima que los dividía. ¿Se da cuenta? Ese es en la vida espiritual, en el cuerpo espiritual. ¿Quién es el cuerpo espiritual? El alma. No en este cuerpo físico, porque este cuerpo físico mueres, lo entierran, va al polvo. Y si no lo entierran, ahí se putrefacta y se vuelve polvo. ¿Ves? Pero tu alma debe volver a Dios. Pero en aquellos años, en aquellos tiempos, no iban a Dios, iban al seno de Abraham. Entonces ahí usted puede ubicar al rico que le dice, Padre Abraham, ¿sí o no? Dile a Lázaro que aunque sea la puntita de su dedo, por eso ahí maltratas a tu mujer, no le has dado que comer, solamente catre y cachascán nada más, o has maltratado a tu marido, no lo has atendido, has preferido a tu familia, tu primo, tu hermano, marginas a tus hijos, marginas a tus hijas, y no te arrepentiste ni te convertiste, la muerte te sorprendió, ahí va. ¿Se da cuenta? Entonces el rico gritaba, Lázaro, Padre Abraham, mándale, porque tengo mucha sed. Oiga, qué tormento estaba viviendo allí el rico. Bueno, pues, cuando estaba en tiempo real en su cuerpo, que rico, tenía bienes, tenía empresas, tenía de todo, correcto, disfrutó mujeres y rico y comía. Sí, pero se olvidó de su vida espiritual, pues. Entonces, ya viviste tu vida terrenal, ahora tu vida espiritual. ¿A dónde va? Al infierno. ¿Se da cuenta? Algunos dicen, no, aquí en la tierra es el cielo, es el infierno. Falso. Porque aquí en la tierra depende de ti. Si tú te portas bien y haces bien y asumes tus responsabilidades, te rectificas de tus errores, lo conviertes en un cielo. Y si te portas mal y haces agravio, haces daño de cualquier trabajo o eres congresista, le conviertes en infierno, pues. ¿Se da cuenta? Pero Cristo ha venido para ofrecerte el perdón, tu arrepentimiento y tu conversión, para que seas preparado como hijo de Dios. Aleluya. Entonces, pedía eso el rico. Y aún el rico le dice, Padre Abraham, entonces manda a alguien de aquí arriba a la tierra para que le predique y le hable a mi familia, porque no quiero que ellos tampoco vengan aquí. ¿Se da cuenta? Y Padre Abraham le respondió correctamente, si no creen a los vivos, ¿cómo van a creer a los muertos? Porque ellos estaban en cuerpo espiritual, en su alma. Sí, pero ellos estaban en pecado, mientras que los otros vivían por la fe, aguardando la esperanza de la venida del Mesías, del Salvador. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿para qué van a enviar de ahí? ¿Me entiende? Que venga a la faz de la tierra y que uno diga, ¿sabe qué? Yo vengo del infierno y quiero que se arrepientan. ¿Quién lo cree? Nadie lo cree. Un momentito llorarán por ahí algunos, ¿ves? Es igual como aquellos mismos que dicen, Dios me arrebató, me mostró el cielo, me mostró el infierno. Y míralo, ¿acaso se convierte? Ni él mismo se convierte. No, porque eso no convierte, no transforma. Cristo transforma. La palabra de Dios es la que transforma cuando tú lo lees y lo pones por obra. ¿Se da cuenta? Así que es en vano. Usted ve cuántos que aparecen, niños que hablan y profetizan, sí, que viene una plaga y que el infierno, y la gente, y no lee la Biblia. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí estaba, rico, quejándose, ahí viviendo en ese fuego, en el infierno, atormentándose, porque el alma es eterna. Y hasta ahora sigue allí, quemándose. Aleluya, porque el alma es eterna. El alma fue creada a imagen y semejanza del Dios vivo. Entonces, ¿a qué fue Jesús ahí?
Jesús fue a decirles a los que estaban en el infierno, no. Fue a donde estaba el seno de Abraham. ¿Y en qué consistía el seno de Abraham? El seno de Abraham era un lugar como un campo grande, donde había tranquilidad, había sol, había reposo. Estaban ellos a la espera. Cuando llega nuestro Señor Jesús, ellos ven que entra en la luz. Y Jesús le dice, yo soy el que esperaban. Aquel que habló mi siervo, el profeta Isaías, y los profetas tal y tal y tal. Heme aquí, yo soy. Entonces todos le miraron y creyeron en él, porque estaban aguardando la fe. ¿Se da cuenta? Aguardaban la fe. Entonces el Señor estuvo 3 días con ellos, preparándole, limpiándole. Más allá es un secreto. Gloria a Dios. Pero Él estuvo ahí y les habló de las Escrituras. Así como Jesús no se da cuenta cuando se revela a sus siervos los apóstoles, ¿entiende? A los 12 que Él llamó, le mostró, le reveló, yo soy aquí, yo soy aquí. Le dijo, Pedro, ¿quién crees que eres? Soy yo. Pedro le dijo, Señor, tú eres el Hijo de Dios, que no tiene palabra de vida eterna. ¿Se da cuenta? Igual abajo el Señor habló con Abraham, habló con Noé, habló con todos ellos, a excepto de otros que fueron llevados directamente hacia arriba, como Enoc y como Elías, que fueron llevados arriba. Moisés también. Bueno, pero ahí estuvieron. Por eso es que luego, después del 3er día, el Señor los levanta y los lleva, le da de su poder en su Santo Espíritu y se los llevó. ¿A dónde? Ahora lo llevó al paraíso, otro lugar mucho más precioso. ¿Ves? Lugar de espera. Salieron todos de ahí. ¿Para qué van a estar juntos el uno al otro? Los sacó. Por eso es el libertador de nuestras almas. Entonces, los llevó. Ya no quedó nada ahí. Ahora ahí están siendo arrojados todos aquellos que mueren en pecado, en delito. Ahí también hay jueces, fiscales, policías, militares de las Fuerzas Armadas, que cuántos soldados terminaron su ciclo de servicio y no les dieron sus aportes, le hicieron sacar sus cuentas bancarias y nunca le depositaron. Sí, si no se arrepienten y no devuelven ese dinero a todos esos pobres jóvenes que sirvieron a su patria. Y hay cuánta mentira y estafadores. Y yo pienso que ya se la pasan para acá. ¿Usted cree que Urresti, que verdaderamente mató a esa persona y porque tiene ahí los jueces y los fiscales que le apoyan, del juicio de Dios no escapará? Ni Alan García, que está en el infierno, tampoco escapará. Entrará al juicio de Dios y le dirá, culpable, abajo, nuevamente. Gloria a Dios. Y todos cuanto más. Así es. Lo mismo Belaúnde, porque hizo daño al Perú. Para ellos, es un grande, sí, pero está en el infierno. ¿Entiende? Porque hizo mucho daño al Perú. Nadie podía entrar a trabajar así en Perú en ese entonces si no tenía la tarjeta de la Acción Popular. Y a mucha gente sacaron, hicieron llorar a muchas familias. Entonces Cristo, aleluya, cumplió esta palabra del verso 40. ¿Se cumplió? Sí, se ha cumplido. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Se cumplió? Sí, este verso se cumplió. Ahora están en un lugar en el paraíso. Jesús lo reveló, le dijo al otro delincuente que estaba a su lado.
porque él dijo, él es inocente, no tiene por qué estar acá, a mi palabra. Pero el otro dijo, no, que todo debe... Entonces él le dijo, Señor, acuérdate de mí. Entonces Jesús le dijo, sí, de cierto te digo, estarás conmigo hoy en el paraíso. ¿Se da cuenta? Porque Dios descendió, trató, predicó, enseñó, instruyó, los preparó y al tercer día los sacó. Así como el gran pez al tercer día ¡fua!, le vomitó a Jonás. Pues Jonás ahora sí arrepentido. Y ese mismo criterio, todavía muchos hermanos que están en el camino del Evangelio de Jesucristo esperan todavía que le vengan males. Pero no es tanto que Dios te ponga males, porque haces mal. Por eso, un accidente, una enfermedad grave, desobedientes, testarudos, no quieren hacer nada, quieren un Dios así, bonito, 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 pero nuestro Padre también corrige, pues, ¿me entiende? Así que vea usted, Dios les bendice y no, como si se aportan para su Dios, son ingratos. Y cuando ya se ven que no tienen trabajo, no tienen nada, corren, Señor, Diosito, ¿tú qué crees? ¿Que a Dios le gusta que se burlen? No. Así que note usted esta gran diferencia. Abajo, en el infierno, ¿me entiende? Todas esas almas que están, que gritan y lamentan, ahí están. Y los demonios que la atrincheran. En la faz de la tierra también hay demonios que te atormentan y te atacan, ¿me entiende? Pero para eso la palabra de Dios dice que nos ha hecho más que vencedores y seguimos batallando, seguimos luchando. Te va a herir tu cuerpo, sí, pero el Señor te limpiará y luego seguirás adelante. Pero tu alma no lo van a tocar, porque está guardada en Cristo Jesús. Así que por eso dije, si tú perseveras esforzadamente, cambiando, dejando esa mala manera de vivir, mala manera de ser, mala manera de tratar, mala manera de hablar, pegado a la vanidad, a los vicios, no eres responsable, ocioso, dejado, todo lo ve tan simple, dormilones, cristianos dormilones que no están aptos. Sí, dice Dios, la batalla, la guerra, esas doctrinas de hombres que salen por ahí diciéndole, ¿cuánto dan un grito de guerra? Ese grito de, ay, hoy te han engañado. Entra a la batalla como buen soldado de Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Y vas a ver cómo Dios con su poder y su autoridad batalla esa fuerza maligna. Y listo. Pues algunos llevan un evangelio pasivo, dormido, dice todo bonito allí. Cristo, varón de guerra. Muy bien. Gloria a Jesús. Así que usted venga a los pies de Cristo. Aleluya. Y si estás con COVID, Cristo puede sanarte, puede liberarte o puede también salvar tu alma. Solamente confiésale tus pecados y espera en Él. Aleluya. Y Él hará su voluntad. Gloria a Jesús. ¿Y cuál es su voluntad? Salvar las almas. Gloria a Jesús. ¿Cuál es su voluntad? Para que tú no te pierdas, no vayas a caer en ese lugar. ¿Entiende? Así que, mire usted, de Rusia vino un aviso y perforaron hasta la profundidad de la tierra y con unos micrófonos de ultra se escuchaban los gritos, los lamentos. ¿Y cuántos se han arrepentido? ¿Cuántos? ¿Ves? Un momentito, sí, Señor. No. El que convierte, el que transforma es la palabra de Dios. Hay congregaciones donde sacan a los hermanos que testifiquen, y testifican, y ni ellos mismos viven arrepentidos, ni tampoco se convierten, porque no hay la sana doctrina. Es la palabra, la obedeces después de haberlo oído,
lo pones en práctica y Dios hace el cambio en tu vida. Muy bien, gloria a Jesús. Glorificamos al Señor por esta palabra y el próximo domingo lo continuamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús. Ahora, si usted tiene preguntas, gloria a Jesús, si usted tiene preguntas, en la radio, lo que sintonizan por medio de la radio TV, Mi Eterna Vida, llame al 51 943 52 15 09 o al 51 943 62 07 87. Haga su pregunta o haga su comentario. Como también aquí revisaremos en el chat del Facebook. Gloria a Jesús, veremos cuántas preguntas hay. Y si no lo hubiere, estaremos culminando esta enseñanza de la sana doctrina. Muy bien, está nuestro hermano Tommy, gloria a Jesús. Dice que estamos con Miguel y Sebastián escuchando la prédica. Bien, gloria a Dios. Doris, gloria a Dios. Serafín, gloria a Dios. Freddy dice, hermano pastor, en el caso de Elías y Enoc, que fueron arrebatados con todo su cuerpo, pero al paraíso solo entra el alma, y sus cuerpos físicos, ¿qué pasó? Es fácil. Mire usted, ¿cómo es que una persona como Enoc, ¿me entiende?, amó tan profundo a Dios que Dios, como se dice, no solamente lo santificó, sino que también lo purificó, porque fue llevado con todo, ¿entiende? Lo mismo Elías. Elías fue un varón tan valiente, de servicial a Dios, y sufrió persecuciones. Y bien, entonces, fueron tan fieles, tan leales a Dios, incluido sus pequeñas fallas, porque estaban en el cuerpo como seres humanos, pero Dios no solamente lo santificó, sino también lo purificó. ¿Qué purificó? Su cuerpo. ¿Ves? Porque Dios es el único que puede purificar el cuerpo. Pero ahí también hay un secreto. En este caso, nosotros sabemos que nuestro Señor ascendió a los cielos en cuerpo glorificado, o sea, cuerpo físico glorificado. Por eso cuando María va a querer saludarle, Rabón, y le dice maestro, y correr a abrazarle, Jesús le dice todavía, porque aún no ha subido al Padre, porque estaba en ese cuerpo y no podía ser tocado. Se da cuenta, el cuerpo glorificado. O sea, cuando el Señor se presenta ante los demás, ya está presentando en cuerpo glorificado. Por eso que cuando ya llegó el momento, después que dejó todo ordenado, escuché bien y grabe bien esta palabra, cuando el Señor dejó todo ordenado con sus discípulos y cuanto más, recién Él asciende y es llevado a los cielos. Y todos los vieron. ¿Por qué? Porque así como Él ascendía, así mismo Él volverá. Pero la mentira del diablo dice, no, se lo llevaron los platillos voladores. Es que había una nube y en esa nube estaba metido el platillo y ahí subió al platillo y se sentó y se fue cómodamente. Mentiroso, mentira del diablo, que el Señor lo reprenda. Ahí no hay que platillo volador. Los platillos voladores son del demonio. Y punto. Y nosotros como guerreros de Cristo hemos batallado, pues. Son destruidos. Y gloria a Dios. Así que no se deje engañar. Todos esos extraterrestres son demonios, porque son creación de Dios, pero se rebelaron contra Dios, pues. Por eso, si usted se rebela contra Dios, mire usted, luego es una persona peor de lo que fue antes. Y su alma se pierde en el infierno. Así que ellos fueron llevados. Pero allá hay cosas secretas, como les he dicho, pues, porque el Señor los levanta, pero ¿esto qué cosa es?
Te lo toca, es cuerpo, ¿verdad? Científicamente, células. Muy bien. Pero para Dios esto es polvo, porque fue tomado del polvo y Dios le dio vida. Y conforme avanza en la inmensidad, esto se pulveriza. Y es el alma. Así que el que tiene oído, entienda. Bueno, o el que tiene entendimiento, entienda, y el que tiene oído, escuche. Entonces, es esa la situación. Y fueron a aquel lugar. ¿A dónde los llevó? Bueno, ahí sí, es un secreto. Pero se fue. Dios se los llevó. Ellos no fueron para abajo al seno de Abraham. Subieron. ¿Se da cuenta? Por eso que cuando tuvieron el encuentro con Jesús, ellos subieron arriba, ¿entiende? Gloria a Jesús, ellos subieron arriba del monte, con Pedro, Juan y todo, descendieron, ¿entiende? Elías. Gloria a Jesús. Bueno, ahí es un secreto. Miriam, gloria a Jesús, Dios le bendiga. De igual manera, hermana, Serafín, pastor, hay muchos hermanos que están tranquilos en el vientre del pescado, pero en su propia carne, mientras no tienen malestares en su vida. Bueno, lógico, hay personas que se sienten bien viviendo así, con gritos, con lisuras, con asaltos, con estafa, con sobornos, con adulteración, con alteración de precios, de costos, y se sienten bien. Lógico, están en el vientre del pez, tomando ese simbolismo, pero no se dan cuenta que en su carne, en su cuerpo físico, están viviendo ese mismo infierno. Si por A o B muriere, entonces su cuerpo va al polvo, lo van a enterrar, ¿entiende? Y le van a poner esa cruz de maldición, y su alma, vienen los demonios y se lo llevan, pues, ¿a dónde? Abajo, al tormento. ¿Ves? Porque nunca quiso recibir a Dios, quiso recibir a Cristo, ¿entiende? Quiso seguir haciendo su propia vida, como muchos que aceptaron a Cristo o se reconciliaron con Cristo, pero siguen haciendo su propia vida mundanal y les sorprendió la muerte. Bueno, pues, ¿es culpable Dios que te ocurra eso? No. Eso depende de ti.